Felipe González, aquel veterano líder socialista que aún parece conservar intacta su capacidad de raciocinio en un entorno donde pensar de manera independiente se ha vuelto casi un pecado capital, ha vuelto a hacer algo que en el actual PSOE es prácticamente un acto de herejía: decir la verdad sin filtros. Y claro, el sanchismo, que funciona como una secta política donde la lealtad ciega está por encima de los hechos, ha reaccionado con histeria. Porque si hay algo que la versión moderna del socialismo no puede permitir bajo ninguna circunstancia es que alguien de sus propias filas se atreva a desmantelar, desde dentro, el castillo de naipes sobre el que han construido su relato. La escena no podría ser más reveladora. Felipe González, que ya ha superado de sobra la etapa de mantenerse en silencio por lealtad partidaria y ha entrado de lleno en la fase de "me da exactamente igual lo que piensen, porque yo ya fui presidente y estos no llegan ni a la categoría de aprendices", se presenta en Valencia, con esa tranquilidad de quien ha visto demasiado en la vida y ya no tiene que rendir cuentas a nadie, lanza una verdad como una piedra en un estanque: aquí nadie va a ver ni un céntimo de deuda perdonada. Esto es una farsa. La deuda se pagará, de una forma o de otra, y la pagaremos entre todos. Y en ese momento, ¡boom!, salta por los aires una de las mayores mentiras del gobierno de Pedro Sánchez. Porque lo cierto es que este ejecutivo ha convertido en costumbre la venta de humo envuelto en papeles de regalo, y el supuesto perdón de la deuda a Cataluña no es más que otro de sus trucos de trilero barato. Porque seamos serios, ¿desde cuándo decir que una deuda se perdona significa que el dinero desaparece mágicamente en el aire? ¿Desde cuándo significa que esa cantidad nunca se tendrá que pagar? Porque aquí no se está perdonando nada. Lo único que está haciendo el gobierno es trasladar la factura y repartirla entre todos los españoles, para que al final la paguemos entre los que no hemos tenido nada que ver con la mala gestión de los independentistas. Es decir, los dirigentes separatistas catalanes han dilapidado el dinero público como si fueran magnates petroleros, han reventado sus propias cuentas con años de despilfarro, clientelismo y corrupción descontrolada, y ahora, en lugar de asumir responsabilidades y cuadrar las cuentas, el Estado viene al rescate con el dinero de todos. Es decir, el resto de España, comunidades como Valencia, Murcia, Castilla y León o Andalucía, se quedan mirando con incredulidad mientras sienten cómo les meten la mano en el bolsillo sin su permiso. Porque, por supuesto, a ellos no se les va a condonar ni un euro. Que sigan pagando religiosamente, que el dinero de todos se reserva exclusivamente para los socios de Sánchez en ERC y Junts. Felipe González, que de tonto no tiene un pelo y sabe perfectamente cómo funcionan estas maniobras, ha dejado las cosas claras con una frase que ha resonado con fuerza: la Comunidad Valenciana está hasta el cuello, y hasta que no se reforme el sistema de financiación autonómica, seguirán igual. O lo que es lo mismo, lo de Cataluña no es una medida económica ni mucho menos, es un pago político descarado. Porque Sánchez sabe que su gobierno es un castillo de naipes que se mantiene en pie solo mientras siga repartiendo privilegios a los independentistas, que son los que realmente controlan su continuidad en el poder. Y cuando alguien dentro del PSOE se atreve a decirlo en voz alta, la reacción dentro del partido es un pánico absoluto, como si acabaran de sorprender a un ladrón con las manos en la caja fuerte. Pero esto no queda aquí. Felipe González no se ha limitado a desmontar la gran mentira de la condonación de deuda, sino que también ha lanzado un golpe directo a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que se ha quedado sin respuesta. Montero, que lleva años con ese gesto de "voy a subir los impuestos porque me da la gana", se encuentra ahora en una posición todavía más escandalosa. Además de ser ministra, es la candidata del PSOE en Andalucía. Es decir, está manejando el dinero público mientras hace campaña electoral, lo cual es un conflicto de intereses tan flagrante que en cualquier otro país democrático ya le habrían exigido la dimisión inmediata. Pero claro, en España, como la izquierda parece tener una especie de impunidad institucional, aquí todo vale. Si esto lo hiciera un ministro del Partido Popular, los medios de comunicación progresistas ya estarían organizando especiales de 24 horas, Ferreras estaría desgañitándose en televisión y Podemos estaría pidiendo cárcel inmediata. Pero como lo hace el PSOE, la indignación brilla por su ausencia. Porque este partido ha conseguido la hazaña de ser corrupto, pero con buena prensa. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con el resto de España? Pues lo de siempre. Mientras Sánchez sigue desangrando las arcas públicas para sostener su circo de pactos con separatistas y comunistas, las demás comunidades autónomas siguen esperando a ver si les cae algo. Porque a Madrid no le van a condonar ni un céntimo. A Andalucía, que se apañe. A Castilla y León, que busquen la manera de sobrevivir. A Murcia, que ni agua.
La única comunidad que tiene derecho a un rescate encubierto es Cataluña. ¿Por qué? Porque si no, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont se enfadan. Felipe González, que proviene de una época en la que el PSOE todavía hacía el esfuerzo de aparentar que gobernaba para toda España y no solo para sus aliados políticos, ha visto el despropósito en el que ha caído su partido y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Pero lo más significativo de todo no es lo que él ha dicho, sino lo que ha pasado después. Porque tras soltar esta verdad como una bomba atómica en el núcleo del sanchismo, la reacción de Moncloa ha sido el silencio absoluto. Ni una palabra. Ni un intento de rebatirle. Nada. Y eso es revelador. Cuando los ataques vienen desde la derecha, el gobierno de Sánchez y sus aliados mediáticos tienen todo un ejército de tertulianos, periodistas afines y panfletos propagandísticos listos para contraatacar con ferocidad. Pero cuando la crítica viene desde dentro del propio PSOE, la estrategia es completamente distinta. Hacen como que no han escuchado nada y cruzan los dedos esperando que pase desapercibido. Pero hay un problema: la gente sí lo ha escuchado. La gente ha visto cómo se premia a Cataluña por haber sido una comunidad financieramente irresponsable y sometida al chantaje separatista. La gente ha visto cómo se castiga al resto del país con una carga fiscal cada vez más pesada mientras los socios de Sánchez reciben privilegios exclusivos. La gente ha visto cómo el dinero público se usa descaradamente para garantizar la continuidad en el poder de un presidente cuya única estrategia de gobierno es comprar apoyos con los impuestos de todos. Y Felipe González, que podrá haber cometido errores en el pasado, pero desde luego no es un esclavo del sanchismo, lo ha dicho sin rodeos. Y el hecho de que nadie en Moncloa haya tenido el valor de responderle solo confirma una cosa: que, efectivamente, ha dicho la verdad. Este gobierno no está ejerciendo una administración seria y responsable de la economía nacional, ni está tomando decisiones estratégicas pensando en el bienestar de los ciudadanos. Nada de eso. Lo único que realmente está gestionando es su propia permanencia en el poder, a cualquier precio, sin importar las consecuencias a largo plazo para el país. Esa es la realidad que muchos ya han empezado a notar, y lo más significativo es que no son solo sus adversarios políticos quienes lo denuncian, sino que incluso dentro del propio Partido Socialista empiezan a surgir voces disidentes que, hartas de tragar con la deriva de Pedro Sánchez, han decidido verbalizar lo que hasta ahora se comentaba solo en los pasillos. Cuando hasta las figuras históricas del PSOE, aquellas que vivieron épocas en las que el partido todavía pretendía gobernar para toda España y no solo para su círculo de privilegiados y aliados políticos, empiezan a alzar la voz para denunciar la farsa, es señal de que la situación dentro de la formación está llegando a un punto de ruptura. Y lo más interesante de todo es que el pueblo también lo percibe. La gente se ha dado cuenta de que este no es un gobierno con un proyecto de país, sino un grupo de oportunistas aferrados al poder, cuyo único objetivo es mantenerse en sus cargos aunque para ello tengan que hipotecar el futuro de España. Y cuando llegue el momento de las urnas, la factura para Pedro Sánchez y su equipo de ilusionistas políticos será demoledora. En estos momentos, dentro del PSOE debe de estar librándose una auténtica batalla de fuego cruzado, con puñaladas traperas en cada esquina. Porque cuando incluso los varones socialistas, esos dirigentes autonómicos y veteranos del partido que durante años han mirado hacia otro lado ante cada disparate de Sánchez, comienzan a rebelarse y a mostrar signos de insubordinación, es que la olla a presión está a punto de estallar. Felipe González ha sido el primero en romper el silencio, pero no es el único que ha llegado a su límite. El malestar dentro del socialismo tradicional se ha hecho cada vez más evidente, y lo que antes eran susurros en los círculos internos del partido ahora empieza a transformarse en declaraciones públicas. Hasta hace poco, todos se mantenían callados. Fingían que no pasaba nada. Seguían la doctrina del silencio, convencidos de que Sánchez era el único que garantizaba que el PSOE continuara en el poder. Pero las grietas en la fachada ya no pueden disimularse. Las elecciones se acercan, la debacle económica es cada vez más palpable, el hartazgo ciudadano ya no puede ser encubierto con propaganda, y en la sede de Ferraz empiezan a sudar frío. Y es que si hay algo que el PSOE sabe hacer muy bien es salvarse a sí mismo, aunque para ello tenga que sacrificar a su propio líder. Pedro Sánchez podrá haberse consolidado como el gran timonel del sanchismo, el hombre que ha conseguido que su partido trague con absolutamente todo, desde pactos con los separatistas hasta medidas económicas desastrosas. Pero cuando sus compañeros de filas vean que su presencia se ha convertido en un lastre electoral, no dudarán ni un segundo en cortar por lo sano. Y ahí es donde todo esto se vuelve aún más irónico,
porque mientras Sánchez sigue aferrándose al timón con la esperanza de que su barco no se hunda, su propia tripulación ya está preparando los botes salvavidas. Entra en escena Felipe González, el veterano político que, con su aire de abuelo que ya ha visto demasiadas cosas en la vida como para que le cuenten cuentos, lanza una verdad que retumba como un trueno. Lo que estáis haciendo no es política, es una estafa y os va a salir muy caro. Y de repente, cunde el pánico en el PSOE. Porque si hay algo que de verdad aterra a los actuales dirigentes del partido no es que la derecha los critique ni que la prensa opositora los desenmascare. Eso lo tienen previsto y saben cómo responder con su manual de insultos y etiquetas prefabricadas, fachas, ultraderecha, manipulación mediática. Pero cuando la denuncia viene de dentro, de alguien que fue presidente del gobierno y que representa la vieja guardia socialista, entonces la cosa cambia. Ahí ya no hay propaganda que lo tape. Ahí ya no hay titulares manipulados que desvíen la atención. Ahí ya no hay estrategia comunicativa que funcione. Porque es la propia historia del socialismo la que está señalando con el dedo el desastre actual. Y esto, en términos políticos, es el primer síntoma de una purga interna inminente. Porque cuando un partido entra en un estado de guerra civil silenciosa, el siguiente paso es que empiecen a rodar cabezas. Pedro Sánchez, que se cree el más astuto de todos, aún piensa que puede manejar la situación, que puede seguir engañando con su retórica vacía y sus discursos grandilocuentes rodeado de un ejército de palmeros que aplauden cada ocurrencia suya como si fuera una genialidad. Pero hay una ley no escrita en la política que nunca falla. Cuando un líder pierde el respeto de su propio partido, su caída es solo cuestión de tiempo. Y lo más irónico de todo es que él lo sabe. Lo ha visto antes. Ha estudiado lo que le ocurrió a José Luis Rodríguez Zapatero cuando su gestión económica hundió al país. Ha observado cómo otros líderes socialistas, que en su momento parecían intocables, terminaron siendo abandonados por su propio partido cuando dejaron de ser útiles. Ha sido testigo de cómo el PSOE, cuando se ve en peligro, no duda en sacrificar a quien sea necesario para intentar salvar su propia supervivencia. Y ahora, por primera vez, siente que él podría ser el siguiente en la lista. Porque si hay algo que ha demostrado la historia del Partido Socialista es que no le tiembla el pulso a la hora de deshacerse de sus propios dirigentes cuando dejan de ser rentables. Y cuando llegue ese momento, cuando las encuestas sean irreversibles, cuando la presión interna se vuelva insostenible, cuando ya no haya otra salida, Sánchez se dará cuenta de que aquellos que hoy le aplauden serán los primeros en traicionarle. Pero ese desenlace aún está por escribirse. Por ahora, estamos en la antesala de la tormenta. En el comienzo del fin del sanchismo. Y Felipe González, que ha visto de todo y que tiene más kilómetros recorridos que un taxista en Nochevieja, ha sido el primero en lanzar la advertencia. Pero no será el último. Porque el PSOE, como máquina de poder que solo se preocupa por su propia existencia, ya ha activado el modo de emergencia. Y eso significa que los cuchillos están afilándose, que las llamadas entre los varones territoriales están echando humo y que en Moncloa ya huele a miedo. Porque cuando un presidente empieza a ser percibido como un lastre electoral, la política se convierte en un espectáculo digno de una tragedia shakespeariana. Sánchez ha jugado con fuego durante demasiado tiempo. Ha mantenido su gobierno a base de comprar apoyos con dinero público, ha vendido la unidad del país a plazos con pactos vergonzosos, ha arruinado la credibilidad del PSOE con concesiones impensables. Y ahora le toca pagar la factura. Porque si algo ha quedado demostrado en la historia del socialismo español es que sus líderes no suelen caer por culpa de la oposición. No son derribados por la derecha. No son derrotados por los ataques externos. Caen porque su propio partido los empuja al vacío cuando dejan de ser útiles. Y Pedro Sánchez está a punto de descubrirlo por sí mismo. Pedro Sánchez creyó, ingenuamente, que podría mantenerse en el poder de manera indefinida, que su estrategia de manipulación política y sobornos encubiertos le permitiría gobernar sin oposición interna, que los varones socialistas seguirían inclinando la cabeza y acatando sus órdenes como marionetas sin voluntad propia. Pensó que podría continuar entregando recursos y beneficios económicos a Cataluña sin que nadie dentro de su partido o fuera de él se atreviera a desafiarlo. Creyó que su política basada en el derroche y la compra de apoyos con el dinero de los contribuyentes pasaría desapercibida, que las comunidades autónomas perjudicadas por sus favoritismos se resignarían en silencio. Pero cometió un error de cálculo. Un error grave. Sobrepasó un límite que ni siquiera el PSOE,
acostumbrado a tolerar excesos y contradicciones, está dispuesto a dejar pasar. Porque una cosa es tragar con decisiones impopulares, con pactos turbios o con discursos vacíos. Pero hay algo que el Partido Socialista no perdona jamás: perder elecciones. Y cuando en Moncloa comiencen a recibir las primeras señales de que Sánchez ha dejado de ser una carta ganadora y se ha convertido en un problema insalvable, cuando vean que cada vez más miembros del propio partido se atreven a cuestionarlo en público, cuando las encuestas comiencen a reflejar un desgaste irreversible, entonces no lo dudarán. Harán lo que siempre han hecho en situaciones como esta: deshacerse del cadáver político antes de que el hedor sea insoportable. Porque si hay algo que el PSOE ha demostrado a lo largo de su historia, es que no tiene escrúpulos cuando se trata de su propia supervivencia. Pero lo que está ocurriendo en estos momentos en España no es solo una guerra interna dentro del socialismo. No es solo una lucha de poder entre las distintas facciones de un partido dividido. Lo que estamos presenciando es algo mucho más profundo, algo que trasciende la esfera política y que afecta a toda la nación. Estamos viendo la prueba irrefutable de que España ha despertado. Durante demasiado tiempo, los socialistas históricos, los que en su día representaban un PSOE con algo de dignidad, los que todavía entendían que gobernar significaba gestionar en beneficio del país y no al servicio de unos pocos, han permanecido en silencio. Los seguidores de Felipe González, aquellos que alguna vez creyeron en un socialismo que no estuviera basado en la mentira, han asistido con horror a la transformación de su partido en un aparato de propaganda al servicio de la ambición desmedida de Pedro Sánchez. Y ahora, con sus propias palabras y sus propias declaraciones, están admitiendo lo que muchos ya sospechaban: que Sánchez no solo ha sido el peor líder que ha tenido el PSOE en décadas, sino que ha sido un cáncer para el país entero. Si ellos lo están diciendo en público, si lo están reconociendo sin tapujos, imagina lo que deben estar comentando en privado. La guerra civil dentro del PSOE ha comenzado, pero hay algo todavía más importante en juego: la voz del pueblo. Porque el pueblo español ya no es el mismo que se dejó engañar por la farsa de Zapatero. Ya no es el mismo que creyó en las encuestas manipuladas del CIS, ni el que se tragaba sin cuestionar la propaganda barata de los medios comprados como La Sexta y TVE. El pueblo ha visto con sus propios ojos lo que realmente está pasando. Y esa es la peor noticia para Pedro Sánchez y su maquinaria de manipulación. El pueblo ha visto cómo le han subido los impuestos hasta niveles asfixiantes mientras los recursos públicos se destinaban a contentar a los socios separatistas del gobierno. El pueblo ha visto cómo los ocupas han sido protegidos por el Estado con más derechos que los propios propietarios legítimos de viviendas. El pueblo ha visto cómo las leyes mal redactadas del feminismo radical de Irene Montero han permitido que cientos de agresores sexuales y violadores salgan a la calle antes de tiempo. El pueblo ha visto cómo Sánchez ha comprado los votos de los independentistas con el dinero de todos, mientras el resto de comunidades autónomas eran castigadas por su gestión económica responsable. El pueblo ha visto cómo España, que antes era un país respetado en el ámbito internacional, ha sido reducida al ridículo en Europa, convertida en una nación que inspira más lástima que admiración. Y el pueblo está harto. Harto de ser tratado como un cajero automático del gobierno. Harto de ser víctima de los engaños constantes de una élite política que solo busca su propio beneficio. Harto de ver cómo su esfuerzo y sus impuestos son utilizados para sostener a una clase política corrupta que ha perdido cualquier sentido de responsabilidad. Pero esta vez no podrán ocultarlo con más propaganda. Esta vez no podrán maquillar la realidad con más titulares manipulados. Esta vez no podrán detener la ola de indignación que crece día tras día. Felipe González ha sido el primero en romper el silencio y decirlo alto y claro. Pero ahora es nuestro turno. Porque si tú también estás cansado de las mentiras, si tú también estás harto de ver cómo te roban mientras ellos se llenan los bolsillos, si tú también estás indignado por el cinismo de la izquierda, por la corrupción sistemática, por la destrucción de España a manos de quienes deberían protegerla, entonces este es tu sitio. Suscríbete. Aquí no nos callamos. Aquí no nos vendemos. Aquí decimos lo que los medios subvencionados jamás se atreverían a decir. Dale like. Comparte este vídeo. Únete a la comunidad que ya ha abierto los ojos. Porque mientras sigan intentando colarnos estas estafas como si fueran medidas de gobierno, aquí estaremos para desmontarlas, una por una. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda bien esto. España no es la cuenta bancaria de Pedro Sánchez.
España no es el cajero automático de los independentistas. España no es el cortijo privado del PSOE. España es del pueblo. Y el pueblo ya ha hablado.